gente que está con fiebre, diarrea, vómito, gripa, me han dicho que les duele hasta el pelo, ¿verdad? Así que, bueno, varios hoy se quedaron en casa por eso y oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos algunos anuncios. Dile al que está a tu lado. Mañana nos encontramos virtual a las 6 de la mañana. ¿A qué hora nos vamos a encontrar? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Mañana tenemos ese tiempo en nuestra iglesia Conexión y Vida, ¿verdad? Donde todos juntos oramos para encomendar la semana al Señor. Así que ahí estoy poniendo en el grupo el link para que estemos todos conectaditos a las 6 de la mañana. Y nuestro segundo encuentro virtual es el jueves a las 5 de la mañana, ¿ok? Así que allí agendados para seguir buscando juntos al Señor. El segundo anuncio es que este viernes tenemos el Club Amigos de Jesús. A ver, allá Leo que levante su mano, que es el director de ese club, el resto de la comitiva no está. Bueno, ¿qué hacemos? Para los que no saben, niños entre 7 y 12 años, estamos en una célula aquí en el Parque de la Manzana 10. Estamos allí, bueno, compartiéndoles la palabra a través de dinámicas, de juegos. Ellos escuchan la palabra, ¿verdad? Y el Señor dice que hará fructificar esa palabra cuando fueren viejos, grandes, no se aparten de ella. Así que les invitamos para que puedan ir este viernes a las 7 de la noche en el Parque de la Manzana 10. Niños de 7 a 12 años. Y bueno, el otro anuncio, el próximo domingo estará con nosotros nuestro pastor José Hackerman. Así que no se vayan a perder ese tiempo para recibir allí una palabra hermosa de parte del Señor también. Y los animo, seguimos leyendo Lucas. En nuestro tiempo, ¿cómo se llama nuestro tiempo? Mi alimento diario. ¿Cuántos lo están haciendo? A ver, confiésense. Allá Nati, bueno, Nati siempre escribe allí. Leo nos mandó ayer una reflexión, Dori y el resto de la tropa. Vamos, por favor, a animarnos, ¿verdad? A no desaprovechar esta oportunidad. Estamos leyendo los evangelios durante los primeros 90 días. Óyeme, y ya van ¿cuántos? Enero, febrero, ya van 50 y 31 de enero y de este mes van 26, 25. Fíjate, casi 80, 50, perdón, casi 60. Así que estamos avanzando en el tiempo y así como el tiempo avanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que avanzar en conocer la palabra del Señor. Y el otro anuncio es el discipulado. Miren, esta mañana estuvimos aquí desde temprano estudiando la palabra. El día martes a las 7:30 hay otro grupo. Así que no hay excusas para no crecer en el Señor. Y el que lo necesite virtual porque su trabajo no se lo permite, también hay virtual ahorita a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Usted diga que aquí miramos qué hacemos, ¿verdad? Para que puedas crecer en la bendita palabra del Señor. Amén. Así que bueno, vamos a recibir la palabra que he titulado No me rendiré. Diga que está a tu lado, no me rendiré. No me rendiré. ¿Se acuerdan de una película? ¿Cómo se llamaba la película famosa? Rendirse nunca jamás. Sacaron la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿verdad? Así que el Señor, no sé hasta qué número llegó. No se han rendido. No se han rendido. El Señor nos llama a no rendir. ¿Hay alguno aquí que esté pensando tirar la toalla? ¿Sí lo hemos pensado alguna vez de la vida? Sí. Claro. Todos hemos pensado algún día de la vida salir corriendo. ¿No están los casados aquí? Levanten la mano. Uno a veces quiere salir corriendo en el matrimonio. Los que están solteros, el matrimonio es una belleza, claro que sí, pero uno tiene sus días que uno quiere salir corriendo. Así es. El esposo está insoportable, la esposa, ese tipo de cosas. Y uno tiene sus días que uno quiere correr la loma de Turbaco, subirla, Todos hemos pensado en algún momento de la vida, ¿verdad? Tirar la toalla. Pero el Señor no nos ha llamado a tirar la toalla. Permíteme los lentes. Y hoy vamos a seguir hablando de la vida de Nehemías.
Y acompáñenme, por favor. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Esta mañana, ya estamos conociendo la palabra. Esta mañana había gente buscando. Oye, ¿dónde estás, Ceci? Bueno, acompáñenme. Nehemías. ¿Quién dijimos que era Nehemías? ¿Quién se acuerda? A ver. Era copero del rey Artajerjes. ¿Qué significaba ser copero? El que probaba el vino y la comida del rey. Si alguien quería envenenarlo, el copero caía primero. Así que ese trabajito era como de corte, una cosa así, peligrosa. De riesgo, pero también Nehemías era un hombre de absoluta confianza, ¿verdad? Estaba en el reino persa, Artajerjes era rey de Persia. ¿Qué hacía Nehemías, un judío allá? Bueno, el Señor permitió que su pueblo, por el pecado, la desobediencia, pasara 70 años donde fueron exiliados, llevados a otras tierras. Y entre esas, bueno, Nehemías, ¿verdad? Lo habían sacado de su tierra y lo habían llevado al reino persa. Y allá estaba como funcionario del rey Artajerjes. Y bueno, hablábamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? A ver, díganme para ver si pasan la lección. ¿De qué hablábamos? Algo de lo que se acuerden de la semana pasada. De las murallas estaban caídas. Las murallas estaban caídas, ¿verdad? Su pueblo estaba pereciendo porque estaban en vergüenza, lo que significaba su fortaleza estaba caído. ¿Y qué más aprendimos? Nehemías sintió pesar, sintió dolor por la condición de su pueblo. Exactamente, Nehemías no fue indiferente y el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser indiferentes a lo que está pasando en nuestra casa, a lo que está pasando con nuestra vida, ¿verdad? No nos ha llamado a ser indiferentes al dolor que otros están pasando. Nehemías tenía su buen puesto de trabajo y hubiese podido quedarse así. Pero Nehemías dice que cuando se enteró de lo que su pueblo estaba viviendo, dice que lloró y le pidió al Señor que le diera gracia delante de su jefe para poder ir a reconstruir las murallas. Y tú y yo tenemos que ser los hombres y las mujeres de este tiempo, ¿verdad? Que nos disponemos en las manos del Señor para que Dios nos use para bendecir la vida de otros. Amén. Nehemías, capítulo 4, vamos hoy a hablar acerca de el obstáculo que se presenta en medio de la reconstrucción. La semana pasada veíamos que una cosa tremenda en la vida de Nehemías, que Nehemías todo lo solucionaba orando. Lo primero que Nehemías hacía en medio del problema era orar. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer en medio de las circunstancias que se levantan en nuestra vida es orar al Señor. Pero también Nehemías fue el hombre que llevó al pueblo a la palabra de Dios. Entonces leemos capítulo 4, voy a leer la NBI, capítulo 4 desde el versículo 1 en adelante. Antes voy a decirles lo siguiente, es importante saber que en los propósitos de Dios se va a levantar oposición. Mira que está a tu lado, oposición. ¿Okay? Lo importante siempre es saber en quién hemos confiado. Pastora, es que yo quisiera que ya ahora que yo conozco a Jesús, en mi vida no haya problemas. Realmente yo quisiera que, no sé, ya las cosas, ¿verdad?, funcionara todo a la perfección. Pues no va a ser así. Estamos en un mundo caído y estamos en un mundo donde el Señor dijo, ustedes van a tener chicharrones, aflicciones, situaciones difíciles, pero confíen porque yo he vencido. Fue claro el Señor, ¿verdad? Como siempre les he dicho, el Señor no nos engañó para que viniéramos a Él. Vengan que conmigo tienen una vida maravillosa. No. Él dijo, van a tener situaciones difíciles, pero yo estaré. Yo he vencido sobre lo que ustedes están viviendo. Nehemías y su propósito de reconstrucción experimentaron grandes obstáculos y es lo que vamos a ver en este día.
Vamos a mirar también la estrategia de conquista y la victoria contundente que Dios le dio a su pueblo. Leemos capítulo 4. Dice de la siguiente manera: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. ¿Cuánto se enojó? Muchísimo. Y además se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: oye, si hasta una zorra se sube a ese montón de piedras y lo echa abajo. ¿Ok? Y en medio de esta situación, ¿verdad?, en la que ya ellos habían iniciado la reconstrucción, estaban reconstruyendo los muros de la ciudad, aquí se levanta la oposición misma, ¿verdad? Precisamente ¿en quién? En estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Sanbalat, Tobías y Gesem. Al referirse a estos tres hombres, al mencionar sus nombres y nacionalidades, nos da unos datos importantes. Sanbalat y Tobías eran de orígenes amonitas. ¿Quiénes se acuerdan quiénes eran los amonitas? Los amonitas eran de una cultura pagana. Fueron aquellos que cuando fueron a conquistar, Josué fue a conquistar, ¿verdad?, en la tierra del Señor, los echó fuera porque el Señor dijo que ellos eran idólatras, eran paganos y que nada tenían con su pueblo. Y Gesem era un árabe. Entonces, nosotros podemos entender ahora por qué se la tenían montada a Nehemías y se la tenían montada a lo que estaban haciendo al reconstruir las murallas en... ¡Ay! Mírame, está vivo. Al reconstruir las murallas en Jerusalén. Ayúdame. Sí, sí, sí. Aquí, esto pasa en las mejores familias. Fuera que decía el comercial, pasa en TNT, pasa en la vida real. Pasa en TNT, pasa también aquí en Fuente. Entonces, miren, estos hombres eran esos que estaban allí para oponerse al plan del Señor, precisamente porque no pertenecían al pueblo de Dios. Y es importante que tú y yo sepamos, ¿verdad?, que para vivir la vida en el Señor hay gente que se va a levantar. Hay gente que va a querer ridiculizar lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero tú tienes que saber dónde tienes puesta tu mirada. Tú tienes que saber, ¿verdad?, que estás haciendo la obra del Señor y estás alegrando el corazón de Dios. ¿Qué cosas en qué momentos de la vida nos hemos sentido ridiculizados? ¿Sí? ¿Tiene alguna experiencia, verdad, donde se sintió en ridículo en el colegio, donde se sintió en ridículo en la oficina, o donde alguien quiso ridiculizarte? ¿Qué es ridiculizar? Hacer burlas. Hacer burlas, exactamente. Eso está muy de moda en este tiempo. Y ellos quisieron ridiculizar lo que Nehemías estaba haciendo. Quisieron que burlarse, insultarlos, menospreciarlos, criticarlos. Uy, ¿qué es lo que están haciendo estos débiles judíos? ¿Alguna vez te ha dicho alguien así? Bueno, ¿y qué es lo que están haciendo esos cristianos? Bueno, y ahora que tú eres cristiano, entonces ¿tú qué es lo que tú te crees? ¿Verdad? Y la gente quiere que ridiculizar la profesión de fe que ahora está en nuestros corazones. También de pronto hemos experimentado esto, dice, creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios. Y aquí yo quiero decirte algo, la Biblia dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne, ¿verdad? Nosotros no tenemos una lucha contra las personas, tenemos una lucha que es espiritual. Y si no entendemos eso, vamos a pelear toda la vida con la suegra, vamos a pelear toda la vida con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el vecino que me pasa la basura.
con mi jefe vamos a pasar peleando. Pero si entendemos que nuestra lucha es espiritual, el Señor nos va a dar la estrategia espiritual para vencer eso que es de carácter espiritual. Y lo que se estaba levantando aquí, aunque se veía en lo físico, era algo espiritual. Eran hombres que no pertenecían al pueblo de Dios, que querían ¿qué? Levantarse para que no se cumpliera el propósito del Señor. ¿Y sabes quién es el que está detrás de esto? El enemigo, ¿verdad? El que está detrás de esto es ¿quién? Satanás. El que está impidiendo o quiere impedir lo que Dios va a hacer contigo es él. Dice, creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios. Y claro que sí, el Señor te va a permitir reconstruir cosas en tu vida que están dañadas, cosas en tu vida que tienen las murallas abajo. El Señor tiene el poder de levantarte de esa condición en la que tú te encuentras, ¿verdad? Si tan solamente tú te atreves a creer que el poder de Dios se ha desplegado para levantarte de la condición en la que te encuentras. Y me llama la atención que aquí dice, para que vayan ¿qué? A ofrecer nuevamente sacrificios. Y si hay algo que el enemigo quiere robarte, es la alabanza de tu boca. Si hay algo que el enemigo quiere robarte, es que veas que se reconstruyó tu vida, tu casa, tu matrimonio, y vuelvas a adorar y alabar nuevamente al Señor. ¿Sabe qué? Cuando tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Te daré los reinos de la tierra si postrado me adorares. El enemigo anda detrás de la adoración de tu corazón. Por eso nos ha puesto a adorar el teléfono, ¿verdad? Por eso nos ha puesto a adorar las redes. Por eso nos ha puesto a adorar el dinero, el trabajo, los placeres. Porque quiere el centro de tu adoración y de mi adoración. Pero tú y yo tenemos que determinar que sí vamos a reconstruir lo que se ha afectado en nuestra vida. Sí nos vamos a disponer en las manos del Espíritu del Dios viviente. Y sí vamos a volver a adorar al Señor en medio de la condición en la que nos encontramos. Amén. Y hay un texto que yo realmente cuando lo leo, acompáñenme ahí rapidito, Isaías 53. Mira, cuando tú te sientas menospreciado, te sientas que te están poniendo por debajo, te sientas que te están humillando, vas a acordarte de este texto para la vida. Isaías 53, desde el verso 3 en adelante. El primero que lo tenga lo lea así rápidamente. Isaías 53, desde el versículo 3 en adelante. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho eran los sufrimientos. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Dice la palabra hablando del Señor Jesucristo, que Él fue despreciado, que Él fue herido, que Él fue varón de dolores, ¿verdad? Que Él cargó sobre su cuerpo, cargó nuestro pecado. Y dice la palabra que a pesar de haber vivido eso, Él obedeció hasta la muerte para hacer la voluntad del Padre. Y esto trae a mi corazón que si el Señor Jesús superó este tipo de cosas, ¿saben por qué la superó? ¿Ustedes por qué creen que el Señor, a pesar de ser menospreciado, ¿verdad?, tratado de la manera que fue tratado, el Señor la tuvo clara hasta el final? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿cuál creen ustedes que es el antídoto para superar el menosprecio? ¿Cuál es el antídoto para superar las voces que se levantan alrededor de ti como se le levantaron a Nehemías? Tenía clara su identidad. Tenía clara su identidad. ¿Qué dijiste tú, Rose? Y la recompensa, lo que vendría después de Y la recompensa. Lo que venía después. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Llegar, o sea, el Señor la tenía completamente clara. El Señor sabía para qué había venido. El Señor sabía que Él era varón de dolores y de sufrimiento, ¿verdad? Por eso no estimó
el menosprecio, el dolor, el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque él sabía quién era, para dónde iba y cuál era la recompensa. Y tú y yo tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos. Nuestra identidad es que tenemos un propósito en esta tierra y es glorificar al Padre. Nuestra identidad no tiene que ser movida ni por las voces ni los que se levanten. Y miren, esto necesitamos superar. Porque si no, nuestro corazón va a ser un corazón susceptible a lo que la gente diga. Y yo he notado a lo largo de estos 25 años en múltiples consejerías con gente de muchos años en el Señor, ¿verdad? Cómo todavía su corazón es demasiado vulnerable a la crítica. Demasiado vulnerable, o sea, si te hacen algo, inmediatamente tu fe se desborona. O sea, si te hacen una cara, un gesto, si se ríen de ti, si escuchas un comentario, te desboronas inmediatamente. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Porque nuestro Señor Jesucristo, recuerda, cuando tú pienses en gente que fue desechada, herida, tratada con menosprecio, ese fue tu rey. Pero tu rey no tuvo en cuenta el menosprecio para no obedecer la voluntad del Padre en medio de esta tierra. Porque él sabía quién era y sabía para dónde ir. Amén. Entonces, sí, ¿por qué nos afectan la crítica? ¿Por qué para algunos nuestro corazón está tan susceptible a la burla, al ridículo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Bueno, tenemos el propósito, una puesta nuestra vida clara. Entonces eso nos hace tan variables. Y la identidad me parece una Crucial allí. Bueno, ¿y de dónde viene? O sea, porque es que ustedes creen que nosotros queremos experimentar algunas cosas que experimentamos en el corazón, ¿verdad? Que nos sentimos en nuestra alma como desfallecer. O sea, muchas cosas no quisiéramos sentirlas. ¿Qué dice allá, Leo? Ayer estuvimos en un taller muy importante, Conexión y Vida, y nos hablaba un señor que es psicólogo. Él explicaba que los cristianos también tenemos una cosa que se llama salud mental, que la salud mental es importante para todos, que algunos temas de la salud mental adolecen o se deben a temas espirituales, pero también hay gente que tiene traumas, situaciones difíciles, que no la superan y entonces le genera a ellos problemas de salud mental. Entonces que nosotros, que uno puede estar en la iglesia y puede servir, pero con un problema de salud mental sí puede pasar. Porque es que no lo va a hacer de manera adecuada, no va a servir, va a ser un papá, va a ser un maestro, que con un problema de salud mental hace su trabajo, pero no lo hace de la manera adecuada. Entonces el propósito de Dios es que tengamos una salud mental que nos permita realizar nuestras funciones, ser parte de una comunidad, bendecir a otros. Demasiado importante eso, ¿no? Lo aprendíamos ayer. Miren, nosotros somos un ser que tiene un cuerpo, que tiene un alma, que tiene un espíritu, ¿verdad? Y esas situaciones que nos han afectado en nuestra alma, esas situaciones de rechazo, muy seguramente, ¿verdad? De problemas no superados en nuestra alma, los vamos a evidenciar en nuestra vida diaria. Y es importante, si tú sientes que en esto tú necesitas una ayuda, que tú, pastor, es que yo no sé qué es lo que me pasa, pero yo me desestabilizo emocionalmente muy fácil ante el comentario de otros, ante los gestos de otros. Mire, hay gente con la que tú hablas que te dice, es que no, porque esa persona, yo noté que miró así, hizo como un gesto en su cara. O sea, ¿verdad? Porque hablamos, tenemos un lenguaje corporal en el que hablamos y sentimos, esa persona me hizo ese gesto y me sentí tan mal que me tocó salirme de ese lugar. Y tú y yo necesitamos estar sanos mentalmente, ¿verdad? El Señor ha venido a vendar las heridas de nuestro corazón. Cuando analizamos la vida de Nehemías, vemos un hombre estable emocionalmente, ¿verdad? Un hombre que supo llegar al rey a pedirle el permiso.
Pero ahora en medio de esto vamos a notar un hombre que sabe enfrentar los problemas de la vida. O sea, un hombre que emocionalmente está sano. Mira que ayer nos decían algo importante. Cuando nuestro niño perdió el examen, pero después tuvo que ir en la tarde a un partido de fútbol y fue a su partido, aunque le dolió perder su examen, pero pudo superar eso para ir a su partido. Ese niño está estable en su mente. Pero cuando nosotros vivimos una cosa, peleamos con nuestro mejor amigo, por ejemplo, tenemos una discusión y eso afecta el resto de nuestra semana, porque es que estoy mal y yo no puedo, o una situación en el trabajo y eso te embota el resto de la vida, no estamos aprendiendo a superar mentalmente los problemas que están viniendo. Y muchos de esos pueden ser espirituales, como decía Leo, y otros son situaciones de la infancia, de tu juventud, que no han sido sanados. Y el Señor ha venido a sanarte emocionalmente. Oye, si te caíste y se están riendo, ríete de ti mismo. Pero es que yo me caí, se rieron de mí, yo no puedo ser. Y eso es, mira, es una cosa seria. Pero el Señor, ¿verdad?, tiene el poder por su Espíritu Santo. ¿De qué? De vendar y de sanar las heridas de nuestro corazón. Dice la palabra, el tiempo se me ha ido muy rápido. Corran. Miren, dice allí en el versículo, sí, estamos en Nehemías 4. Ahí en el versículo 4 dice, 4:4, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven a cautiverio. Y no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a aquellos que reconstruyen. O sea que Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías tenía una relación fuerte con su Dios. Y cuando se levantaron en contra de ellos, dice la palabra que Nehemías, ¿qué hizo? Oró y le pidió al Señor que se encargara de los que no querían dejarnos reconstruir. O sea que vemos en Nehemías, y yo quiero que tú y yo crezcamos en nuestra vida de oración, ¿verdad? Que tú sepas que puedes abrir tu boca y clamar al Señor en lo que estés pasando y el Señor te escuchará. Que tú puedas ir a la palabra y puedas recibir en tu corazón alimento. No podemos seguir siendo siempre niños. Algunos de ustedes hoy son niños, ¿verdad? Y están creciendo, pero no nos vamos a quedar allí. Que los años pasen y nosotros crezcamos en nuestra relación de confianza en Dios. ¿Qué más dice allí la palabra? Dice que ellos oraron, ¿verdad? Pero cuando Tobías, ahí en el versículo 6, dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo. ¿Y qué más? Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y volvemos a mirar aquí cómo quiere levantarse la oposición. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha espiritual. Pero dice la palabra que Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y miren lo que viene allí. Dice en el versículo 10, por su parte, versículo 9, oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos.
así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. O sea, eso era una batalla, ¿verdad? Una guerra que esta gente había levantado contra el pueblo del Señor. ¿Y qué dice? Dice en el verso 13, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y le dije a los nobles y gobernantes, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y también por sus esposas y por sus hogares. Amén. Y Nehemías, ¿qué hizo? Nehemías oró al Señor, pero Nehemías también tomó acción sobre esa situación. ¿Qué armó? Armó las familias en grupo y se levantaron familias a defender, ¿verdad?, esa reconstrucción. Y que tú y yo seamos familias que nos levantamos a edificar lo que Dios quiere levantar en medio de nuestras vidas, a edificar lo que Dios quiere levantar en nuestros hogares, lo que Dios quiere hacer en medio de esta iglesia. Aunque se levante oposición, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a unir y nosotros vamos a cerrar filas. Dice la palabra que de lo que Nehemías hizo fue que con la familia cerraron filas. ¿Para qué? Para que no se metieran los enemigos. Amén. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Ellos trabajaron y trabajaron con entusiasmo. El otro punto que quiero leerles allí, vamos a leerlo en Primera de Pedro. Quédense allí en Nehemías, pero acompáñenme también a Primera de Pedro 5, del 8 al 11. ¿Sí? ¿Lo tiene alguno? Lean. 5, 8. Del 8 al 11. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que estar sobrios. ¿Qué significaría allí en ese término ser sobrios? Alerta, exactamente. Estar sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda, no es un león, pero él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Nehemías dijo, vamos a ponernos como familias en guardias para custodiar lo que Dios quiere hacer en medio de esta muralla. Y tú y yo tenemos que custodiar lo que Dios quiere hacer en nuestros hijos. Tú y yo tenemos que custodiar lo que Dios quiere hacer en su obra, lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. Vamos al capítulo 5 y allí vamos a terminar. Capítulo 5 de Nehemías, exactamente. Perdón, el 6, versículo 1. Y esa es otra oposición que se levanta de los enemigos. Nehemías 6. ¿Sí? Dice, otra vez Sanballat, Tobías, Gesem. Miren lo que les voy a decir. Si algo tiene el enemigo, es que el enemigo sabe, ¿verdad?, cómo ser ¿qué? Persistente, insistente, resistente. Y otra vez vemos a Sanballat, a Tobías y a Gesem rodeando lo que Dios quería hacer en medio de este pueblo. ¿Sabe qué hicieron? Como para adelantarles, cogieron y mandaron unos mensajeros. Mandaron un mensajero
y le dijeron que bueno, que necesitaban reunirse con Nehemías. Y Nehemías dijo que en el versículo 3 dice: envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Y eso nos habla de un hombre con un corazón sano, ¿verdad? Enfocado, y un hombre que no se dejó distraer. Dile al que está a tu lado, no te dejes distraer. No te dejes desenfocar. Ay, es que yo voy para la iglesia hoy, domingo temprano, y se me atravesó la vecina que nunca ese día llega. Sí, es que voy para el discipulado y esa mañana, lo que nunca pasa, esa mañana pasa. Pero yo no me voy a dejar distraer. No me puedo dejar distraer porque yo sé para dónde voy. Dice, 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. La quinta vez, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. La quinta vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje. ¿Y sabe qué decía el mensaje? ¿Sabes? Por ahí andan diciendo que es que tú quieres ser el rey de Jerusalén. Y pues, si tú no quieres que Artajerjes se entere, más te vale que vengas acá. O sea, era precisamente para ponerle una trampa y matarlo, que lo querían llevar allá. Pero miren lo que viene aquí. Dice el versículo 8: yo envié a decirle, nada de lo que tú me dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. Y aquí hay gente que en esta mañana tiene que levantarse contra lo que espiritualmente te quiere derribar y decirle, todo lo que tú me estás diciendo es pura invención, nada de lo que tú dices es cierto. En realidad lo que pretendían, dice allí, era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Dice, fui entonces a la casa de Semaías, que se había encerrado en su casa, en el verso 10, y él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en el templo, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Esta noche te van a quitar la vida. Pero atentos a esto que viene aquí. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Dile al que está a tu lado, yo no soy de los que huyen. Los hombres y las mujeres como nosotros no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. Yo no me esconderé. Amén. ¿Sabes qué dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7? El Señor no te ha dotado de un espíritu de cobarde, sino de un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio. Eso es lo que tú tienes dentro de ti. El poder de Dios que te da la fuerza. Cuando el resto se va corriendo, tú te quedas. Cuando el resto deja su casa y su familia en los momentos difíciles, tú te quedas. Cuando las cosas no han salido como pensábamos, ¿verdad? Nosotros somos de los que nos quedamos. ¿Y qué hacemos? Y confiamos en Dios. Dice la palabra, y esta palabra guárdenla, léanla, Hechos 10:39, y la van a guardar en su corazón para la vida. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Lo tienen algunos rapidito? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos de los que avanzamos para la preservación de la vida. ¿Ve qué está diciendo el apóstol allí? Nosotros resistimos, nosotros persistimos en guardar la fe, en guardar la esperanza y la confianza en el Señor.
Y esto fue lo que Nehemías desarrolló en medio, ¿verdad?, de su conquista al levantar y reconstruir las murallas. No le prestes atención a las voces del enemigo del mundo y aún la tuya que intenta rebelarse contra la voluntad de Dios. Reconoce de dónde viene la voz y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué está viniendo a ti? ¿Estás bajo ataque? ¿Has sentido una semana, un inicio de año fuerte para ti? ¿Estás pensando que no vas a poder? Para Nehemías era edificar la muralla. Tú sabes cuál es el desafío que tienes delante, ¿verdad? Y no vas a desfallecer. Yo quiero que tú sepas que si las fuerzas tuyas se acabaron, las del Señor son una fuente inagotable. Lo que a ti te hace falta, el cielo lo tiene en abundancia. Si se te acabaron las fuerzas, mejor, porque dice la palabra, di al débil, fuerte soy. Ahora te vas a dar cuenta que no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Esta palabra termina diciendo en el versículo 15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando nuestros enemigos se enteraron, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Se hizo porque Dios había dicho, Dios había dado el aval a Nehemías de que fuera a esa tierra, y no importa lo que se levante, Dios cumplirá su propósito en medio de nosotros. ¿Te atreves en esta mañana a creer que el Señor está con nosotros? ¿Te atreves en esta mañana a creer que, como ellos preguntaron, ¿ustedes creen que de esos pedazos que quedaron ahí puede salir algo? Pues sí. Nosotros dijeron, allí se monta un pájaro y se cae lo que están reconstruyendo. No, no fue eso. Y esos judíos, ¿qué es lo que se creen? Y ellos creen que van a volver a adorar a Dios. Pues sí, lo vamos a volver a hacer. Porque Dios estaba con Nehemías, porque Dios estaba con su pueblo y Dios está con nosotros. Yo no sé si el desafío es espiritual, si el desafío es en la empresa, en la oficina, con tu familia, con tus hijos, pero que hoy tú como Nehemías ores al Señor, invoques la ayuda del Señor. No te dejes distraer por las voces de lo que está intentando levantarse, y te enfoques en el entusiasmo, ¿verdad?, de creer que Dios no te trajo allí para volver atrás. Dios te trajo donde te ha traído y te ha puesto donde te ha puesto para que conquistes el área esa que tienes que conquistar. Amén. Y que cuando eso sucede quede completamente claro que todo fue para la gloria del Señor y que todo fue porque la mano de Dios estuvo con Rosario. Es que la mano de Dios estuvo con Nuria, es que la mano de Dios estuvo con Álvaro, es que la mano de Dios estuvo con Iván. Definitivamente, nada que hacer. La mano de Dios está contigo. Solo tienes que creer y solo tienes que resistir, permanecer y confiar que el que te ha enviado a reconstruir la muralla de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tu corazón, Él te va a dar la vida. Amén. Así que vamos a adorar al Señor. Pueden ponerse allí sobre sus pies. Me he pasado. Álvaro, perdón, Juan, acompáñanos. Bueno, vamos entonces allí a cerrar nuestros ojitos. Señor, en esta mañana hemos escuchado tu bendita palabra, Señor. En esta mañana, Señor, representamos familias, representamos tu iglesia, representamos tu pueblo. Señor, representamos una empresa, representamos, Señor, tantas cosas, Dios amado.
Señor, y hoy venimos delante de ti creyendo que nada es difícil para ti. Señor, que hay cosas que están derribadas en nuestra vida. Hay murallas que están caídas, Señor, que hoy son objeto de burla. Señor, pero que nos atrevemos a creer que tú tienes el poder, Señor, de levantarnos, de restaurarnos. Tú tienes el poder de llevarnos a hacer cosas extraordinarias en medio de esta tierra. Y cuéntale allí al Señor cuál es ese desafío, ¿verdad? Cuéntale allí al Señor esos enemigos que te susurran al oído muerte, fracaso, miseria. Esos enemigos que te hablan al oído que no vas a poder, que no te vas a levantar, que no es verdad que Dios te va a dar la victoria. Que Señor, me he sentido amenazado, Señor, me he sentido rodeado como se sentía Nehemías, pero en esta mañana invocamos tu poder en medio nuestro, Dios, Señor, para que tú venzas a nuestros enemigos. Fluye Espíritu Santo, cantemos al Señor. Todo es posible al que las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Oh Señor, nada es difícil. Nada es difícil para ti, Señor amado. Abre allí tu boca y cuéntale al Señor. Dile, Señor, sabes que estoy batallando con esto en mi mente, Dios. Señor, sabes que esto ha traído dolor. Esto ha traído, Señor, tristeza. Esto ha amedrentado mi corazón. Pero en esta mañana, Señor, me acerco a ti, oh Dios. Señor, y yo creo que nada hay difícil para ti. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Díselo, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe interioriza se moverán por su poder. Levanta tu mano al Señor. Padre, hay cosas espirituales, Señor, que se levantan en contra de tu obra en nuestras vidas.
Señor, así como estos representantes de las tinieblas, Señor, Tobías, Sanballat, se levantaban contra tu pueblo. Señor, así hay cosas espirituales que se levantan en contra nuestra, Dios. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, tú eres mi cobertura. Dile: Señor, tú eres mi fuerza. Señor, tú eres mi defensa, Dios. Señor, lo que ha venido contra mí no es más grande que el poder tuyo en favor de mi vida. Señor, todo espíritu asignado de las tinieblas, Señor, para derrotarnos, derribarnos, empobrecernos, deprimirnos, Señor, para traer incredulidad a nuestros corazones, Señor, toda hechicería, toda brujería, toda palabra en nuestra contra, la declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, mi vida está escondida en ti, mi casa, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, mi economía, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, están escondidos en el hueco de tu mano. Señor, y yo oro en esta mañana que la cobertura de tu Espíritu Santo guarde mi vida y guarde todo lo que me has entregado. Señor, y que yo pueda creer, que yo voy a hacer lo que tú me has dicho que yo voy a hacer. Yo tengo la capacidad de hacer lo que tu palabra dice. Señor, yo conquistaré lo que tú has dicho que voy a conquistar, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Yo creo que Dios hará lo que ha dicho que va a hacer conmigo. Yo creo, amén, hasta el final, que tú puedas creer en el Señor. Así que Dios les bendiga, les guarde. Un saludo a los que estaban en casa. Esta es una semana especial para todos. Bendiciones. Allá afuera tienen un pan bien delicioso con café de Colombia. Gracias a Juan por habernos hoy acompañado.